Yo soy médico del Servicio de Terapia Intensiva Adulto del Hospital El Cruce. Bueno, se me ha invitado a dar el tratamiento de hemorragia oronoidea. Vamos a tratar de resumirlo en una hora, sobre todo lo que es la parte neurológica. Así que bueno, empecemos. Voy a hablar de hemorragia oronoidea espontánea, es decir, voy a dejar de origen aneurismática, es decir, todo lo que es traumático o hemorragia oronoidea de otro origen no va a ser tocado en esta charla. Por supuesto que esto va solamente a origen aneurismático, que tiene sus características particulares. El tratamiento, me hubiese gustado dividirlo en etapas, es medio difícil porque ahí es un continuo el tratamiento, pero más o menos para entrar, ubicarnos un poco, tenemos una etapa de estabilización inicial, donde es el primer contacto que tenemos con el paciente, donde seguramente vamos a tener problemas como el deterioro del sensorio, hipertensión endocraniana, hidrocefalia. El paciente se puede presentar con shock, incluso se puede presentar en paro cardíaco. La mayoría de los pacientes van a estar hipertensos y eso es un problema en esta etapa. Recordemos que todavía el aneurisma no está resuelto y algunos pacientes incluso pueden venir hipoxémicos. Para eso tenemos que realizar un ATLS rápido con instrumentación de la vía aérea, ventilación, oxigenación. Deberemos pedir monitoreo de PIC, preferentemente con DB para resolver la hidrocefalia, y tenemos que tener un cuidadoso manejo de la TA, ya que en esta etapa seguramente los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, entran en estado hipertenso. En una segunda etapa, una vez estabilizado el paciente, antes de la resolución del aneurisma, esta etapa puede ser de una progresión variable, dependerá en qué centro estamos, si lo tenemos que derivar o no, si contamos con resolución inmediata del aneurisma, y uno de los escenarios tal vez peores es el que no encontremos el aneurisma y esta etapa realmente se prolonga por 10 o 14 días más. En esta etapa tendremos que estadificar al paciente, tendremos que evitar el resangrado, tratar las convulsiones o incluso plantear profilaxis anticomiciales. Tendremos el problema de la hipertensión endocraniana y seguiremos con el problema de la ETA, ya que probablemente los pacientes siguen hipertensos y el aneurisma todavía no está excluido. Para eso utilizaremos warfarin, Fischer modificado, plantearemos el uso de fenolíticos, plantearemos la profilaxis anticomicial, requeriremos un monitoreo de hipertensión endocraniana, incluso tratamiento de hipertensión endocraniana en esta etapa, y seguiremos con el manejo de la TA. Por supuesto que en esta etapa ya tenemos que indicar o iniciar con el tratamiento de nimodipina. En una tercera etapa, una vez resuelto el aneurisma, que tal vez la etapa más crítica o la más conversada en hemorragia oronoidea y la más larga, la premisa de esta etapa va a ser el vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía. Sí, puede haber convulsiones, todavía vamos a tener problemas con... perdón Álvaro, ¿me estás diciendo algo? Señor, no le estoy diciendo nada. Ah, perdón. Tendremos el problema de hipertensión endocraniana, ya tendremos complicaciones infecciosas y las alteraciones hidroelectrolíticas seguramente empezarán en esta etapa. ¿Bien? Ya acá necesitaremos neuromonitoreo un poco más avanzado, sobre todo en los pacientes de mal grado, en los pacientes que están en coma, los pacientes que están en buen grado, el manejo más sencillo. Y tendremos alguna parte del tratamiento, como este anticomicial, el manejo de la DB tiene que ser un manejo más prolijo, uso antibiótico, corrección de las alteraciones electrolíticas que tengamos, y podemos plantear al menos 2 neuroprotectores, la nimodipina, que sin duda va a ser un continuo del tratamiento, y el silostazol, que algo vamos a hacer referencia. Y una segunda etapa más prolongada, de la cual poco voy a hablar, es una etapa crónica, ya donde ya el riesgo de isquemia cerebral tardía, el riesgo de complicaciones neurológicas agudas, ya le hemos pasado y quedan complicaciones como son la hidrocefalia crónica, si va o no va a requerir DBP, puede aparecer si no es la etrefina, complicaciones infecciosas, y ya sí el paciente del manejo de vía aérea definitivo o la vía aérea digestiva definitiva en pacientes que quedan con secuelas neurológicas. Bueno, si nos toca intubar al paciente, o sea, una vez que recibimos o que tenemos el contacto con el paciente, tenemos que hacer una TLS como cualquier otro paciente crítico. Es entendible que el paciente con hemorragia oronoidea, la evaluación clínica es realmente importante. De todas maneras, esto no contraindica
este paciente requiera ser intubado o incluso tratar el dolor con el uso de opioides. A ver, estos pacientes pueden tener algunas aristas. Por ejemplo, pueden tener sensorio alternante, o lo que es peor, un deterioro progresivo y lento del deterioro sensorio, lo cual hace que muchas veces lleguemos tarde a la instrumentación en la vía aérea o se dude en la instrumentación de la vía aérea. Tenemos que tener claro que si el paciente tiene indicación por rasgo, el paciente hay que intubarlo. ¿Bien? Así que no hay que dudar en ese aspecto, más allá de que la evolución clínica sea un aspecto importante a tratar. Una vez que hemos decidido ventilarlo, bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Fíjense, este estudio es un estudio de un grupo alemán, donde ve que el 60% de los pacientes en la etapa aguda, fíjense, entre un periodo del día 1 al día 10, promedio, podemos hacer de 60, tienen una PSO2 de menos 30, es decir, estamos hablando de un periodo donde probablemente haya vasospasmo, y la hipocamia en esta etapa realmente es muy deleteria para el cerebro, ¿no? Es decir, tenemos que, si logramos la ventilación, si lo vamos a ventilar, que lo hagamos en la forma correcta. Esto ocurre y se ve en la práctica, ya que hay un afán en tratar de evaluarlo al paciente, despertarlo al paciente y de tenerlo en modos asistido controlado, y como complicación, o como efecto colateral, nos encontramos con esta hipocamia. Esto ocurre en la práctica médica. El segundo o el tercer paso va a ser la estimulación circulatoria. Es realmente importante en estos pacientes lograr una estimulación circulatoria temprana y rápida. Es decir, tenemos que lograr una PPC aceptable en esta etapa lo antes posible, ya que si no lo hacemos, vamos a ver en etapas tardías mayor deterioro neurológico, y esto, o en la etapa aguda, se va a presentar como mayor edema cerebral, mayor hipertensión endocraniana. Es decir, la PPC o el manejo de la TAM tiene que ser, no nos podemos permitir que un paciente de estas características esté hipotenso o con una PPC inadecuada, ya que tardíamente se va a notar. Una vez que lo hemos estabilizado al paciente, que lo hemos intubado, que lo hemos estadificado, que lo hemos diagnosticado el aneurisma, tenemos que empezar a evitar el resangrado. Y acá es donde tenemos que empezar a hablar del uso de antifibriolíticos. ¿Bien? Existen dos antifibrolíticos más usados. Nosotros en Argentina tenemos, o con lo más que usamos es el ácido tranexámico, perdón. Este estudio, que es un estudio ya de unos cuantos años, por un grupo sueco, es un estudio controlado, no doble ciego, o sea, en uso placebos, donde usaron a tranexámico apenas en el primer encuentro con el paciente, y lo siguieron si el paciente tenía un aneurisma. Fíjense, y en contra de lo que uno podría pensar, el riesgo de resangrado se evitó. Este es el grupo control, el grupo antifibrilítico, se evitó en los pacientes de buen grado, en los pacientes donde más además tenemos que tener cuidado, de los pacientes donde nosotros podemos tener los mejores resultados. Con lo cual, el uso de tranexámico en pacientes de buen grado tiene que ser una opción. En este centro, como veremos, el 70% de los pacientes estaban excluidos antes de las 24 horas. Esto en nuestro país tal vez no muchos centros lo pueden llegar a lograr. Como verán, la tasa de resangrado fue estadísticamente significativo a favor del grupo de tratamiento, es decir, en el grupo de tratamiento sangraron menos o resangraron menos. Esto no tuvo un impacto a nivel de los resultados neurológicos, pero de todas maneras probablemente sea por una cuestión del tamaño de la muestra. El grupo de la Universidad de Columbia hizo un trabajo con el ácido aminocaproico. Nosotros no tenemos experiencia, por lo menos en nuestro centro, con el aminocaproico, sí con el tranexámico. Obtuvieron resultados parecidos. Es un estudio con casos controles, no es randomizado, ni controlado, ni doble ciego, pero de vuelta encuentran que el resangrado en la etapa aguda es estadísticamente significativo. Bien, no ven mayores complicaciones, sobre todo las complicaciones neurológicas, sí ven mayor índice de trombosis de TDP, y de vuelta no hay impacto a nivel de resultados. Pero se vuelve a demostrar que con el uso de antifibrolíticos, la tasa de resangrado en la etapa aguda es estadísticamente significativa. Entonces, como conclusión, podemos decir que los antifibrolíticos
hay que evitar el tratamiento prolongado. Yo no puse acá los estudios, pero los estudios viejos demostraban que cuando se usaba tranexámico en forma prolongada, había más isquemia, más infarto, más déficit neurológico y mayores complicaciones trombóticas en usos sistémicos. Es decir, no hay que usarlo en forma prolongada y no hay que usarlo de tiempo. Es decir, si el paciente entra después de las 72 horas, no hay que indicarle ácido tranexámico. El tratamiento en el grupo, en el trabajo era 1 gramo, o sea, 1 gramo de carga y después 1 gramo cada 6 horas hasta las 72 horas del evento. Más de esto no hay que indicarlo, ¿bien? Bien, pasemos a otra medicación que tenemos que indicar en la etapa aguda, cuando nosotros ya hemos estabilizado al paciente, que es la nimodipina. La nimodipina es un bloqueante de calcio, como todos ustedes conocen. Hay 5 estudios randomizados controlados, pero los más importantes son estos 3. El trabajo de Allen, el trabajo de Picard y el de Petruc. No muchos los desarrollan, siempre la nimodipina ha sido un poco bastardeada, pero vamos a ver un poco cuál es la evidencia de la nimodipina en hemorragia reanodea. Analicemos primero el trabajo de Allen y de Picard, que son bastante parecidos en la característica de la población. Arranquemos con el de Allen. Vamos a ver que es un estudio, bueno, de un tamaño chico, básicamente en buen grado, y lo que encuentra este trabajo es que el grupo nimodipina tiene menos déficit severo, y estadísticamente significativo. ¿Bien? El trabajo de Picard, lo que podemos ver es que básicamente es un estudio en pacientes con buen grado, no tiene ningún efecto sobre el vasospasmo, ni el trabajo de Allen, ni el trabajo de Picard, con lo cual desde este momento no podemos decir que la nimodipina es un tratamiento para evitar el vasospasmo, en realidad no lo evita, ¿bien? Y lo que sí se ve con el trabajo de Picard, que es un trabajo extremadamente más grande, que disminuye lo que es el tratamiento de la isquemia cerebral tardía, o el vasospasmo sintomático, como lo llamaban ellos ya en esa época, que mejora los resultados neurológicos a largo plazo, que disminuye el déficit severo. Con lo cual, hasta acá lo que podemos decir es que la nimodipina en pacientes con buen grado neurológico tiene un efecto beneficioso. El trabajo de Petruc, que es más acá en el tiempo, es un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego. Básicamente usaron nimodipina una dosis más alta que los 2 estudios anteriores, y a diferencia del anterior, incluyeron pacientes Hanifes 3, 4 y 5 también antes de las 96 horas del sangrado y por 21 días, igual que los 2 estudios anteriores. Si uno analiza rápido el estudio, va a ver que no hay en el grupo nimodipina, o sea, no hay una diferencia significativa en buenos resultados entre el grupo nimodipina y placebo. Ahora, si empieza a desmembrar los números, se encuentra con lo siguiente, que en el grupo nimodipina se logró un GO5. El GO5 es el paciente que vuelve a trabajar, que vuelve a su actividad diaria. En el grupo nimodipina versus placebo. Y esto es estadísticamente significativo. Llamativamente esto no está en el trabajo, pero si uno lo separa y hace los números, se encuentra con que esto es así. ¿Bien? O sea, hay más GO4 en el grupo placebo y más GO5 en el grupo nimodipina. Los HANI G5 fueron excluidos después del análisis, y en realidad los HANI G5 se creen que son tan graves, en realidad la nimodipina no tiene ningún efecto. La mortalidad a los 3 meses hubo mayor mortalidad en el grupo nimodipina, pero si uno mira las causas de la muerte, no tiene nada que ver la medicación, es decir, no es un efecto adverso de la nimodipina. Hubo 3 resangrados, que nada tiene que ver la nimodipina, hubo un clic transitorio prolongado y una lesión femoral. O sea, con lo cual esto no tiene nada que ver la nimodipina, es un efecto colateral de la droga. Si uno mira los eventos de isquemia cerebral tardía, claramente es a favor de la nimodipina, y sobre todo el isquemia cerebral tardía asociada a vasospasmo, que ese tal vez es el que más nos importa a nosotros. ¿Bien? Tanto el vasospasmo no hubo una reducción significativa, eran igual en ambos grupos. Bien, los infartos disminuyó en forma, no disminuyó en forma significativa, y los eventos adversos no hubo diferencia. A ver, como ustedes saben, la nimodipina genera un cierto efecto sobre la tensión arterial,
media y puede hacer que baje la PPC. En este trabajo ya de unos años de Peter Leroux, se ve que hay un descenso en la PTO2, bien, ellos habían reclutado pacientes en Belgrado que no tenían vasopresores, bien, y no tenían registro de hipotensión arterial asociada a la nimodipina. Ellos vieron un descenso significativo de la PTO2, pero a pesar de que el paciente, ellos dicen estar estable, aunque se ve un pequeño descenso de la TAM. ¿Bien? Más acá en el tiempo, Bayata también hace un estudio donde ve que pacientes, luego del uso de nimodipina hay un descenso de la TAM, hay un aumento de la PIC, hay una caída de la PPC, pero no hay un descenso significativo de la presión tisular de oxígeno y del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, los estudios no terminan de coincidir, en un punto son estudios chicos, estudios donde uno no puede sacar conclusiones sobre realmente cuál es el efecto. ¿Bien? En definitiva, como conclusión podemos decir que hasta el momento es la única medida que previene la isquemia cerebral tardía y mejora los resultados. Claramente, como hemos visto, no mejora el vasospasmo, no actúa sobre el vasospasmo, tiene mejor efecto en buenos grados clínicos. En IG5 no hemos podido demostrar el efecto. Si bien los trabajos incluyen paciente hasta las 96 horas, el tratamiento se debe iniciar siempre, ¿bien? Perdón. La duración mínima es de 21 días. Hay que tratar de mantener la PPC luego de su administración y la única fórmula eficaz, o por lo menos es la enteral, la vía endovenosa hubo ciertos problemas, y lo que no está bien claro es cuándo hay que suspender cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿no? Es decir, cuando el paciente tiene NORA a dosis alta, tal vez alrededor de 0,8, una gama tal vez, y se hace ingobernable, si uno no puede lograr la tensión arterial objetivo, tal vez la nimodipina habría que suspenderla, o por lo menos lo hacemos en forma nosotros rutinariamente. Una vez que el aneurisma se ha excluido, bien, y si no existe contraindicación, uno puede llegar a plantear el cilostazol. El cilostazol, de unos años acá, ha estado un poco, ha habido algún tipo de publicaciones. Es un antiagregante plaquetario, es un vasodilatador arterial y tiene algún cierto grado antiinflamatorio. En este metaanálisis publicado en el 2014, incluye 4 estudios, no son muchos pacientes, el cilostazol mejora significativamente lo que ellos llaman vasospasmo sintomático, que es la isquemia cerebral tardía, disminuye el infarto cerebral y mejora los resultados neurológicos. Incluso hubo publicaciones después de este metaanálisis que obtienen el mismo resultado. Este estudio del 2014, las últimas guías son del 2012 y 2013, ninguna guía lo recomienda en forma sistemática. Nosotros sí lo estamos usando al cilostazol una vez que el paciente se le excluyó el aneurisma y hayan pasado 24 horas, incluso si tenemos una tomografía de control donde no haya sangrado, indicamos el cilostazol 100 miligramos cada dosis. Bueno, arranquemos con un tema bastante conflictivo, que es el tema de la profilaxis o tratamiento de las convulsiones, ¿no? Es decir, anticomicial. La incidencia de convulsiones en HCA el reporte es muy variado, va desde 1 al 27%, los pacientes en coma, la incidencia de estatus no epiléptico va del 10 al 20, es decir, todo muy, uno no puede sacar un número cerca seguramente está alrededor del 15 al 20% de los pacientes que se presentan con crisis comiciales al momento del sangrado. En su génesis no hay un foco epileptógeno. En realidad, en su génesis lo que se cree es que es una caída, al haber una caída del flujo sanguíneo cerebral en el momento del sangrado, esto genera epilepsia o por lo menos genera una crisis tónica. ¿Bien? Los factores de riesgo son, bueno, la edad avanzada, aquellos pacientes que se clipan tienen mayor riesgo de convulsiones que lo embolizado, por lo menos eso demuestran las series grandes, o cuando tiene presencia de hematoma o ya hay infarto cerebral. A ver, en este estudio retrospectivo, unicéntrico, con casos controles, es decir, básicamente ellos era un centro que hasta el 2007 usaron fenitoína o levetiracetam, según la indicación del médico, y después en 2007 dejaron de usar profilaxis, ellos compararon sus resultados, bien, ellos usaban fenitoína de 7 a 30 días, trataron de realizar un score basado en análisis uni multivariado, y la verdad que en realidad la profilaxis basado en el score no disminuyó las crisis. Está bien que no están hablando, no disminuyó las crisis tardías, ¿no? Es decir,
Y en este estudio, el levetiracetam se asoció a mayor isquemia cerebral tardía. Incluso hay algunos estudios más que no le dan beneficio al levetiracetam con respecto a la fenitoína. En este estudio, por ahí, donde comparan justamente fenitoína versus levetiracetam por 3 días en forma de profilaxis, es un estudio retrospectivo, unicéntrico, realmente no hay estudios randomizados grandes que puedan sacar conclusiones. Esto tampoco, o sea, en esto no se ve que el levetiracetam tenga menor incidencia, que con el levetiracetam se logre menor incidencia de crisis tardía versus fenitoína, ¿no? Incluso tampoco hay diferencias con los malos resultados, ¿bien? Entonces, no hemos podido demostrar que la profilaxis tenga algún beneficio sobre las crisis tardías y tampoco hemos podido mostrar que el levetiracetam es mejor que la fenitoína a pesar de tener un perfil farmacológico mucho mejor. Sí, lo que está claro, sí realmente lo que está claro, que el uso de fenitoína se asocia a peores resultados y a peores resultados funcionales y cognitivos. Eso realmente está claro, por eso hay que evitar el uso prolongado de este tipo de medicación, porque realmente eso se ha visto no solamente en hemorragia, sino también en otras patologías como el trauma, donde la fenitoína impide la mejoría neurológica cuando se usa en forma prolongada. Bien, ¿qué dicen las guías? Bueno, la profilaxis anticomisal no está recomendada. Si se va a usar profilaxis, debe ser por muy poco tiempo, es decir, entre 3 y 7 días. En caso de los pacientes que sufrieron crisis convulsiva, es decir, en el momento del sangrado, el tratamiento debe continuarse según las guías locales. Bien, en los pacientes epilépticos, por supuesto que hay que tratar de respetar el tratamiento domiciliario. Y en aquellos pacientes que están en coma, uno tendría que tratar de seguirlos con electroencefalograma continuo, si uno cuenta con eso, para evitar o tratar de detectar el estatus epiléptico no convulsivo. Nosotros en el hospital lo que hacemos profilaxis a todos los pacientes hasta la exclusión del aneurisma, estos a todos los pacientes. Si el paciente tuvo crisis en el momento del sangrado, bien, iniciamos tratamiento con drogas anticonvulsiales hasta el momento de tener una evaluación clínica. Una vez que el paciente está lúcido o lo tenemos evaluado clínicamente, los anticonvulsivantes se suspenden a pesar de haber tenido crisis al momento del sangrado. Por supuesto que en los pacientes que tienen antecedente de epilepsia se respeta el tratamiento previo, salvo contraindicaciones o tener una vía mejor que la anterior. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar ahora a hablar un poco de isquemia cerebral tardía, ¿bien? Su prevención, su tratamiento, y tal vez es la parte más larga del tratamiento. Como les dije, la isquemia cerebral tardía la vamos a ver allá en la etapa que yo le di, el número 3, es decir, a partir la vamos a empezar a ver del segundo, cuarto día, vamos a empezar a ver este tipo de complicación. A ver, para los que no están muy empapados en el tema, vamos a definir un poco los distintos términos. Tengo problemas con que se me pasan las diapos. A ver, vasoespasmo se define como un estrechamiento de una arteria cerebral, ya sea constatado por por angiografía digital, angio-TC o angioresonancia. Es decir, básicamente, por definición, es el estrechamiento de una arteria cerebral. Isquemia cerebral tardía es un término que se introdujo en el 2010, básicamente es más para una cuestión de investigación y para que todos hablemos el mismo idioma. Se refiere a un desarrollo de un déficit neurológico nuevo o caída de 2 puntos de la escala de Glasgow, es decir, una forma más objetiva de definir el déficit neurológico, con una duración de al menos 1 hora no explicada por otra causa y no relacionada a la reparación del aneurisma. Esto es muy importante decir, no explicada por otra causa y no relacionada a la reparación del aneurisma. Y infarto cerebral también hay que definirlo bastante bien y tener cuidado cuando nosotros decimos que el paciente tiene un infarto, porque hay que tener ciertos parámetros. Es una imagen compatible por tomografía o resonancia dentro de las 6 semanas de la isquemia cerebral tardía, pero después de 24 a 48 horas de la reparación del aneurisma. Es decir, no digan que el paciente tiene un infarto cerebral luego de un clipado aneurismático o luego de un sangrado, porque muchas veces esa imagen que inicialmente las vemos hipodensas, después terminan recuperándose y no eran un infarto cerebral relacionado a isquemia cerebral tardía, ¿bien? Y tampoco tenemos que hablar de infarto relacionado a isquemia cerebral tardía cuando el infarto es provocado o se ve inmediatamente después de la reparación del aneurisma. A ver, no todo es vasoespasmo. A ver, si esto es el mundo del paciente con hemorragia
hemorragia vamos a tener que un 70 o un 80% de los que van a presentar vasospasmo durante su evolución, ¿bien? De todo el mundo de hemorragia ranoidea. De estos, un 30% van a presentar vasospasmo sintomático o isquemia cerebral tardía relacionada al vasospasmo, pero se ha visto que un 20% de los pacientes que presentan isquemia cerebral tardía no tienen vasospasmo, estamos hablando de vasospasmo proximal, el que nosotros podemos objetivar por Doppler o por angio, o el déficit y o posterior infarto no coinciden con el territorio, es decir, no tienen nada que ver con el vasospasmo que nosotros detectamos. Estos datos vienen del estudio de Closa-Centán, donde se vieron algunas cosas. Es decir, acá está el grupo que hizo de los pacientes que hicieron vasospasmo, acá están los que no hicieron vasospasmo. Acá se vio que no todo paciente con vasospasmo tiene deterioro neurológico. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿bien? Eso se sabía, no necesitábamos este estudio para darnos cuenta de eso. Pero sí que no todo paciente con deterioro neurológico tiene vasospasmo. Es decir, acá se vio que un porcentaje de los pacientes habían deteriorado y sin embargo no se había detectado el vasospasmo por los métodos habituales. Y lo que es más llamativo, y esto sí, no vamos a poder hacer referencia, es que no todo infarto es sintomático. Esto no solamente en este estudio, sino que hay estudios en resonancias muy interesantes donde hay pequeños infartos, seguramente relacionados a vasospasmo distal o a otro mecanismo, que pasa totalmente asintomático. ¿Bien? En la génesis de la isquemia cerebral tardía participan múltiples mecanismos fisiopatológicos, es decir, existe ya desde la isquemia transitoria, en el momento del sangrado, puede generar ciertos mecanismos que lleva a la isquemia cerebral tardía, bien, la microstrombos, el vasospasmo angiográfico, es decir, el vasospasmo de los vasos proximales, las desvalorizaciones corticales, las conocidas como spleen depolarization, es decir, fenómenos como hidrocefalia, el mismo hematoma, generan, todos pueden llevar a la presencia de isquemia cerebral tardía ya por el día 2, 4, es decir, o incluso más, en forma más tardía. Otro mecanismo propuesto como que puede generar isquemia cerebral tardía es la pérdida de autorregulación. Bien, esto viene de los trabajos de Sonica, donde se ve que aquellos pacientes que desarrollan isquemia cerebral tardía tienen una curva flujo de PPC más recta, es decir, la meseta es mucho más corta, se ve que existe una pérdida de la autorregulación cerebral. Después vamos a hacer un poquito una mención a esto cuando lleguemos al tratamiento para la profilaxis. ¿Bien? ¿Cómo evaluamos o diagnosticamos la isquemia cerebral tardía? Vamos a tener que ser muy escueto por una cuestión de tiempo, pero básicamente hay 5 pilares, o por lo menos para mí hay 5 pilares para hacer el diagnóstico de la isquemia cerebral tardía. Uno, y el principal, es la evaluación clínica, es decir, aquellos pacientes lúcidos, aquel déficit neurológico nuevo, ya por definición la estaría definiendo a la isquemia cerebral tardía. El problema acá es que hay un porcentaje no menor de los pacientes que no vamos a lograr evaluarlo neurológicamente en forma objetiva. ¿Bien? Todos los pacientes en coma o que ya tienen un déficit previo por cualquiera sea la causa, los perdemos. El segundo pilar es el diagnóstico del vasospasmo. Dijimos que el 80% de los pacientes que desarrollan isquemia cerebral tardía, la causa es vasospasmo, o sea que ya tendríamos que tener el diagnóstico de vasospasmo en la manga en un paciente que tiene isquemia cerebral tardía, cualquiera sea el método, es decir, Doppler, el que más usamos, la angiografía digital, o la angio-TC que también sirve para esto. Una medición por flujo sanguíneo cerebral también nos puede sacar de perdedor en un paciente que tenemos con deterioro neurológico nuevo, nos puede llegar a ayudar en el tratamiento más que en el diagnóstico para definir qué paciente podemos mandar a angioplastía, ya sea con TC con perfusión, que es lo que usamos nosotros, resonancia o otros métodos más complejos en los cuales al menos nosotros nos contamos. El electroencefalograma, realmente, y esto sí hay aportes, prácticamente se adelanta a casi todos estos métodos, es decir, la pérdida de ondas alfa, la relación alfa, la pérdida de la disminución de la relación alfa-delta, es un riesgo, está hablando de riesgo de isquemia cerebral tardía. En un paciente que tiene esa característica teníamos que estar un poco más atentos. Y después, el quinto pilar, y tal vez el más difícil de conseguir, es el estado metabólico del tejido, es decir, si yo veo que hay una oxigenación cerebral disminuida o por microdiálisis, por supuesto que serían métodos más complejos y bedside donde yo puedo estar definiendo un poco mejor si el cerebro está comprometido o no. Bien, acá les dejo cuáles son los umbrales para riesgo
de isquemia cerebral tardía, según los métodos, una cuestión de tiempo no los vamos a poder desarrollar. Siguiendo con el diagnóstico, el primer paso para definir isquemia cerebral tardía es descartar otra causa, y en esto la tomografía va a ser fundamental, donde nos va a descartar las causas neurológicas, como cefalia, resangrado, ¿bien?, hipertensión endocraniana, o las extraneurológicas, como son hipoglucemia severa, el paciente séptico que tenga disnatremias severas y agudas, y ni hablar el uso de algún sedante o algún depresor central. Es decir, yo cuando tengo un deterioro neurológico, lo primero que tengo que hacer es hacer una tomografía y descartar estas otras causas. Bien, entremos a medidas que se usaron o que se estudiaron para prevenir la isquemia cerebral tardía. Ya hablamos de la nimodipina y ya desarrollamos los 3 trabajos randomizados controlados más importantes, incluso hablamos de algún otro trabajo que buscó complicaciones de la nimodipina. Vamos a hablar del magnesio, vamos a hablar de la triple H, bien, de la hipertensión arterial preventiva, vamos a hablar de la PPC óptima o de la segunda autorregulación, de estatinas y otras cosas que por una cuestión de tiempo no vamos a hablar, pero sí, ya del ciloestazol hablamos, del clozapam no vamos a hablar, es un estudio negativo, y sí un poquito de drenaje líquido cefalorraquídeo. A ver, el sulfato de magnesio es un antagonista sobre los canales de calcio, tiene efecto vasodilatador, se lo usó o tiene un efecto beneficioso en pacientes con pre y eclampsia, bien, y incluso ha tenido estudios negativos en trauma y stroke isquémico, así que se lo probó en hemorragia aranoidea. Existen 2 estudios, el MASH o por lo menos 2 estudios grandes, y el MASH 3, y después existe una revisión sistemática ya por el 2014. El MASH 2 es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, es decir, metodológicamente de muy buena calidad. Participaron centros de Europa, e incluso participó, creo que algún centro de Chile, desde Sudamérica, Chile, y creo que Brasil también. Incluyó 600 pacientes por rama, es un estudio bastante importante. Por supuesto que descartó a los pacientes con falla renal, a los pacientes de bajo peso por el riesgo de intoxicación al magnesio, incluyeron a pacientes antes de las 96 horas. Tal vez una de las críticas que uno le puede hacer al estudio, que la dosis de magnesio que usaron fue relativamente baja. Acá no tuvo efecto beneficioso, es decir, los malos resultados son 25-26%, por supuesto que esto es no significativo. Bien, acá está el ploteo, o sea, tanto en este caso el magnesio fue un estudio negativo. E incluso cuando se analiza por su grupo, menores o mayores a 55 años, buenos o malos grados, si se clipó, se coilió, o si tenían no tenía hipomagnesemia, no hubo diferencia significativa con respecto a eso. El metaanálisis que hizo Lox McDonald en el 2014, donde incluyó 2.200 pacientes, en este estudio el ploteo de buenos resultados le dio una tendencia a favor, pero no significativa. Entiendan que puede haber altos sesgos, son estudios algunos con cierto tiempo. En el ploteo de mortalidad no le dio significativo, y sí le dio significativo a favor del magnesio en isquemia cerebral tardía, aunque incluso los mismos autores lo ponen, que en los trabajos existían diferencias en la definición de isquemia cerebral tardía. La mayoría de estos trabajos son antes del 2010, donde la definición de isquemia cerebral tardía aún no estaba. Como conclusión, por el momento no hay evidencia que el sulfato de magnesio tenga algún efecto beneficioso en la hemorragia aranoidea, y ninguna guía actualmente la recomienda. Tal vez lo único que podemos decir es que en estos pacientes, como en cualquier otro, hay que evitar la hipomagnesemia y corregirla, sobre todo en pacientes. Bien, las estatinas, como ustedes saben, tienen algunas o se han planteado algunas propiedades neuroprotectoras, y también se las ha estudiado en hemorragia aranoidea. El estudio realizado por Kilpatrick, el estudio STASH, es un estudio también randomizado, controlado, doble ciego, donde usó simvastatina, también por 21 días, cubrió una buena fase de la enfermedad para evitar isquemia cerebral tardía. Es un estudio realmente importante, incluyeron 400 pacientes por rama, y como verán, los buenos resultados, no hubo diferencia entre placebo y simvastatina en buenos resultados, ¿no? No hubo diferencia en los resultados, tampoco hubo diferencia en los infartos radiológicos o en el desarrollo de isquemia cerebral estadísticamente significativa. La crítica que le podemos hacer al estudio, al STASH, bien, es que si ustedes ven el 70% o más del 70% en los grupos son grados 1 o 2. En estos grupos
la presencia de isquemia tardía es de bajo porcentaje y tal vez por eso no tuvieron un resultado positivo. Luego de este estudio se realizó el estudio de altas dosis de estatina, es decir, donde se comparó 40 versus 80 días. No hay grupo placebo, es decir, es comparar solamente dosis. A diferencia del estudio anterior, la relación entre grados de gravedad clínica, al menos es un poco más cerca de la realidad. En estos pacientes, la diferencia del desarrollo de isquemia tardía, el desarrollo de vasospasmo clínico, no hubo diferencia significativa y tampoco hubo diferencia en los resultados. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que las estatinas no están recomendadas de uso rutinario, solamente se lo debe indicar a aquel paciente que ya lo venía tomando, tenía indicación por otra causa. Es decir, ni las guías europeas, ni las guías americanas, ni las guías españolas actualmente lo recomiendan. Bien, otra medida que se había planteado para prevenir el isquemia cerebral tardía o el desarrollo de vasospasmo sintomático, porque esto es extremadamente viejo, es la hipertensión arterial, más la hipervolemia, más la hemodilución. Esto realmente es algo bastante de mucho tiempo. ¿Bien? En el 2010, Dan Barr hace una revisión del tema, analiza 11 artículos y encuentra, es un estudio bastante interesante, un artículo bastante interesante, se encuentra que de las 3H, la hipertensión arterial, es decir, en estado de normovolemia, es la que mayor aumenta el flujo sanguíneo cerebral, o sea que, con lo cual, la triple H ya no tendría que ser triple, sería una H sola y con normovolemia y normodilución. ¿Bien? Hoy por hoy, la hipertensión arterial inducida no está indicada en forma profiláctica en pacientes que no tienen vasospasmo, o si tienen vasospasmo, no les genera ningún déficit. O sea, por lo tanto, no está indicado subirle la presión a pacientes que tienen vasospasmo y que no generan ningún tipo de síntoma. Otra de las cosas que tal vez más venidas acá en el tiempo, o sea, más modernas, es el uso de la PPC óptima guiado, bien, por monitoreo continuo, midiendo distintos índices de autorregulación, ya sea PRX o RX, bien, tratando de tenerlos, este estudio por el autor de Silverman, publicado hace muy poquito tiempo, ellos ven que cuando el ORX está entre 0 y 3, o sea, entre menos 3 y 0, y mantienen esa TAM, lo que habla de que el paciente estaría en meseta. Si nosotros mantenemos entre esos índices, el paciente tiene mejores resultados neurológicos. ¿Bien? Esto es una forma de optimizar la PPC en pacientes que tienen, en teoría, la autorregulación alterada. Ellos llegan a la conclusión que cada 10% de aumento del tiempo fuera de estos límites, ¿bien? Ellos usaron 0,3, en TEC o en otras patologías se usa 0,2, menos 0,2 o más 0,2, tenían significativamente mayor riesgo de malos resultados a los 3 meses. A ver, el tema de usar autorregulación para optimizar PPC, yo tengo mis reparos, esto viene de trabajos de TEC, o el concepto viene de TEC y viene ya de unos cuantos años. Nosotros en un paciente que tiene vasospasmo vamos a tener dos, si esto es el vaso proximal, proximal vamos a tener el vasospasmo, a través del vasospasmo vamos a tener diferencia de presiones y vamos a tener una caída de la presión arterial, y si nosotros vamos a hacer una curva de autorregulación, la vamos a hacer a través de la presión proximal al vasospasmo, es decir, si nosotros calculamos la autorregulación vamos a tener una disminución de la meseta o vamos a tener una línea totalmente dependiente de la PPC. Cuando nosotros pasemos esta presión, como hay una caída de la presión post-vasospasmo, seguramente el punto en el cual vamos a caer, pues nosotros tenemos que tratar de calcular el punto más a la izquierda, sería nuestra PPC óptima, o sea, con lo cual corremos el riesgo de caer en la rampa muy a la izquierda y en la rampa de hipoflujo, ¿bien? O sea, con lo cual el vasospasmo puede subestimar la presión de presión óptima. Es cierto que todos estos índices sobreestiman la PPC óptima, ¿bien? Y hay algo que tener que también en cuenta, que muchas veces estos pacientes no es que tengan la autorregulación alterada, puede ser que la autorregulación está agotada, es decir, que acá, distal al vasospasmo, el paciente está tan vasodilatado que nosotros nunca llegamos
a la rampa porque el flujo sanguíneo está tan disminuido y existe tanto vasospasmo distal que no llegamos nunca a esta meseta. Con lo cual yo tengo mis ciertos reparos al uso de PPC óptima por medidas como la PRX o RX, como índices por este tipo de índices. Bien, una de las medidas que usó, y no, en más de una oportunidad, es el drenaje líquido cefalorraquídeo. El estudio más representativo es el estudio LUMAS, que es un estudio prospectivo, randomizado, controlado, donde se realizó el drenaje líquido cefalorraquídeo por catéter lumbar, bien, versus placebo en pacientes de buen grado clínico. Por supuesto que no tiene doble ciego, es controlado. Bien, reclutaron 100 pacientes por ramas. Ellos ven que con aquellos pacientes que el grupo estudio tuvo menor isquemia cerebral tardía en forma significativa, sobre todo el déficit isquémico focal, que tal vez sea el más invalidante, ¿no? Ellos lograron con el drenaje mejorar la isquemia cerebral tardía, no así mejorar los resultados. Teniendo en cuenta primero que el riesgo que implica poner un drenaje lumbar a este tipo de paciente, no solamente el riesgo neurológico de enclavamiento, sino el riesgo de infecciones, etc., ninguna guía lo recomienda y no se usa habitualmente. Hay un segundo estudio que hasta ahora no se ha publicado, realizado por el mismo grupo, es un grupo británico, que por ahora no está publicado. Bien, pasemos al tratamiento de isquemia cerebral tardía. Bien, ante un paciente que tiene un déficit neurológico nuevo, nuestra primera opción va a ser generar hipertensión inducida, optimizar la volemia y por supuesto, acá estaría faltando un punto, descartar el resto de las causas que pueden llegar a generar un deterioro neurológico. Si con esto no revierte, tendremos que plantear el tratamiento endovascular. En algún paciente particular podemos generar un aumento del gasto cardíaco, una optimización de la hemoglobina, y después hay una serie de otras opciones terapéuticas coayudantes que se han planteado en la bibliografía. ¿Bien? La hipertensión arterial inducida, la evidencia, o por lo menos las guías, no se ponen de acuerdo, ¿no? Realmente las guías norteamericanas le dan una clase 1B, bien, en pacientes, por supuesto, que están con isquemia cerebral tardía, no la profiláctica, y las guías europeas directamente dicen que no hay evidencia, y eso es cierto, no hay evidencia que la hipertensión arterial inducida mejora los resultados. Esto es totalmente cierto. Pero la hipertensión arterial inducida en pacientes con isquemia cerebral tardía tiene un fundamento fisiopatológico muy lógico, es decir, ante una resistencia al flujo no nos queda otra que subir el delta presión a través de la resistencia. Y si uno hace un análisis de todos los estudios publicados desde la década del 70 hasta la década actual, encontramos que hay un 70 o un 80% de los pacientes que revierten los síntomas, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, medido por distintos métodos, incluso con tomografía con xenón, que tal vez sea lo más fidedigno, aumenta la velocidad del Doppler, e incluso aumenta la presión tisular de oxígeno. Es decir, la isquemia cerebral tardía no tiene un estudio randomizado de alta calidad que la justifique. El estudio de Himalaya, por supuesto, hubo que suspenderlo, pero tiene un sustento fisiopatológico y datos de que realmente hay que realizarlo. ¿Bien? A la pregunta, bueno, ¿a qué TAM hay que subirlo o a qué PPC? Depende de lo que estemos midiendo. Bueno, la primera respuesta va a ser, bueno, hasta que revierta los síntomas, si el paciente está lúcido, y si el paciente no está lúcido, bueno, tratar de lograr o superar los umbrales, o sea, sacarlo del riesgo de isquemia según los umbrales que nosotros estemos midiendo. Bien, si yo esto lo tengo que reflejar en números, revisando todos los trabajos que antes mencioné, ese número va a estar arriba del 25 minutos de mercurio, o por lo menos arriba de 25 minutos de mercurio de la TAM original, ¿no? O el 20% arriba de la TAM en el cual yo arranqué. Cierto es que no parece que superar una TAS 50, o sea, una tensión arterial sistólica mayor a 250, o superar una TAM mayor a 160, tenga beneficio y sí aumentan las complicaciones, sobre todo las complicaciones cardíacas. Si el paciente no logra llegar a estos TAM porque tiene complicaciones cardíacas, claramente tenemos que cambiar la estrategia, es decir, vamos a tener que plantear otra solución. Y algo que hay que tener muy en cuenta, y tal vez nos pasa desapercibido, es que la presión arterial inducida hay que realizarla en ciertos pacientes y hay que tener cuidado si el paciente tiene infarto cerebral extenso. Si el paciente tiene infarto cerebral extenso y yo le genero hipertensión arterial inducida, puedo generar una transformación hemorrágica del infarto. ¿Bien?
Bueno, a ver, TA, isquemia tardía y aneurismas no excluidos. Es decir, uno de los peores escenarios que podemos tener es estar frente a un paciente con hemorragia subaracnoidea que tenga un aneurisma roto, diagnosticado, y que aún no esté excluido. Esto puede pasar sobre todo en centros donde existe una demora en la resolución del aneurisma. A ver, por supuesto que hay muy poco escrito sobre el tema y le diría que nada, hace muy poco salió un artículo de revisión donde comprueba incluso esto, que no hay absolutamente nada sobre el tema. Los norteamericanos, las guías norteamericanas dicen que, bueno, en esta fase, es decir, en la fase antes de la resolución del aneurisma, uno no tendría que superar una tensión arterial sistólica mayor a 160. Los europeos dicen que no teníamos que superar los 180, evaluando por casos individuales, teniendo en cuenta la historia de la hipertensión arterial y las condiciones cardíacas. Hay un estudio que hace él muy viejo, que él decía, de hecho es el estudio por el cual los norteamericanos dicen 160, ¿bien? Y el único estudio, donde son 4 aneurismas, muy poquitos, habla de una TAM de 100 o una TAS de 160 más menos 11. Es decir, en esta etapa donde el paciente, yo tengo el aneurisma roto, no está excluido todavía, y tengo el paciente con vasoespasmo, ¿bien? Es un escenario bastante frecuente en nuestro país, no tendría que tratar de respetar estos valores, no superar una TAS arriba de 160, una TAM de 100, por el riesgo de ruptura o de resangrado. ¿Cuándo yo puedo plantear el uso iniotrópico? Bueno, cuando el paciente tenga antecedente de insuficiencia cardíaca o cuando esté beta bloqueado, bien, y en aquellos pacientes donde yo estoy, como el paciente tiene vasospasmo, no llego a los objetivos terapéuticos, porque el paciente tiene gasto cardíaco normal o bajo, ya sea por antecedente, bueno, ya lo dijimos, pero este es un escenario que se puede ver en aquellos pacientes que tienen miocardopatía por estrés y vasoespasmo, algo que se puede ver no muy frecuente, pero en algún porcentaje de pacientes podemos tener este escenario, donde el paciente tiene gasto cardíaco bajo por miocardopatía por estrés y vasoespasmo, y en esos pacientes uno puede usar inotrópicos. ¿Qué inotrópicos? Tenemos dos, la 2-butamina, la mirrinona.